En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. ¿Quién dice la gente que es Jesús? ¿Quién dice el mundo que es Jesús? Podríamos hacernos esta pregunta. Y tiene tres posibles respuestas. Hoy en día nadie niega que Jesús existió, sería imposible. Pero hay quien dice que sí existió hace 2000 años como un personaje histórico, así como Napoleón Bonaparte, como Confucio, como muchos otros, y después murió y ahí quedó. Una buena persona, un personaje histórico. Hay quien dice que sí existió, pero no es Dios, simplemente es una invención de los hombres su divinidad para poder normar la moralidad. Pero si tú estás aquí es porque crees que Jesús es Dios, es porque realmente crees que es el Hijo de Dios. Sin embargo, eso no es suficiente. Pedro le acaba de decir: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios vivo. Y 2 minutos después Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. ¡Qué fuerte! Las palabras más fuertes de todo el Evangelio se las dirige Jesús a Pedro: apártate de mí, Satanás. Y Pedro creía, claro que creía, pero no basta creer. No basta con venir a misa los domingos, no basta con tener una cruz colgada al pecho. Creo que era el Papa Benedicto XVI que decía, tengo la frase pero se me escapa el autor, que decía: el conocimiento de la mente de nada aprovecha si no va seguido de la sumisión de la voluntad y de la acción correcta. Es decir, de nada sirve decir yo creo en Dios si después no vivo como si creyera en Dios. Y es lo que dice el apóstol Santiago en su carta, que leíamos en la segunda lectura: muéstrame tu fe sin obras, y yo, por las obras, te mostraré mi fe. Y Jesús lo decía en otro pasaje del Evangelio: no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre. Y es que no basta creer, hay que vivir. Y la clave está en que nosotros los cristianos no creemos en algo, creemos en alguien. No seguimos una doctrina, sino seguimos a una persona, a un Dios que se hizo hombre para enseñarnos a ser hombres, a un Dios que vino a la tierra para enseñarnos cómo debemos vivir, y nos lo enseñó de un modo muy claro: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Y es que eso es lo difícil. Qué difícil es a veces negarse a uno mismo, qué difícil es cargar la cruz. Cuentan que un señor llegó un día a quejarse con Jesús y decía: es que esta cruz que tú me has dado, Señor, es bien incómoda, cámbiamela por favor. Y entonces Jesús lo lleva a una bodega y le dice: bueno, entra y escoge la que tú quieras. Y entonces se pasó horas ahí probando: esta está muy bajita, me tengo que agachar, esta está rasposita, esta tiene una astilla que me incomoda. Y estuvo horas probando una y otra y otra y otra cruz. Y al final encontró una y dijo: esta es la ideal.
Y llega y dice, me voy a llevar esta. Y dice Jesús, esa es la cruz con la que tú llegaste. Es la cruz que yo te había puesto, la que yo había pensado para ti. Y es que a veces en la vida queremos nosotros ofrecer cosas a Dios, lo cual está bien, pero dejamos de aprovechar las cosas que Dios nos pone en bandeja para que le ofrezcamos. Y decimos, no, ahora sí voy a ser un buen cristiano, voy a ofrecer un sacrificio y tal. Pero luego nos viene alguna enfermedad, un compañero de trabajo que no nos cae bien, alguna dificultad en la vida y empezamos a renegar. Y la misma vida nos va poniendo cruces todos los días para que aprendamos a abnegarnos a nosotros mismos. Y muchas de ellas son muy pequeñitas, pero basta eso para ir renunciando todos los días un poco a mí. Y lo dice Jesús, tome su cruz de cada día morir un poco más a mí, cada día ser menos yo y ser más de Jesús, cada día ser menos yo y ser más como Jesús. Esa es la aspiración del cristianismo y ese es el mensaje que nos quiere dar hoy la liturgia. Por eso también en la primera lectura vemos el cántico de Isaías del siervo sufriente. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba, no aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Si nosotros aprendemos a vivir así, abnegándonos a nosotros mismos, renunciando a mis caprichos, a mi voluntad, a mi egoísmo, a mi sensualidad, día a día vamos a ir tomando esa cruz, muriendo a nosotros mismos y siendo cada vez más de Dios. Y de ese modo perderemos nuestra vida, pero ganaremos el cielo. Que así sea.